Eh, Muy buenas tardes, a nombre de la Fundación Social Perea. Eh, el día de hoy voy a presentar el tema sobre cuáles son los organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Bien, como en las anteriores sesiones ya indiqué, mi nombre es Mireya Ashbikatacola Ramos. Soy abogada de profesión y actualmente vengo estudiando el máster en Criminología, Delincuencia y Victimología. Tal y como les mencionaba, a lo largo de la semana pasada y esta semana hemos hablado muchísimo sobre los derechos humanos. Y hoy, el día de hoy, nos toca ver cuáles son los organismos que están encargados de proteger, de velar o de hacer respetar estos derechos. Ay, Bien. em, Bien, ¿qué son los organismos internacionales? Bien, pues son estándares internacionales que se refieren a un conjunto de instrumentos tratados de observar o ver los lineamientos que van a detallar de qué manera se van a llevar a cabo los derechos humanos. Estos deben ser siempre incorporados por todos los estados ya en cada propio estado o propio país debe establecer sus leyes, reglamentos, sus normas, planes, programas o algún tipo de políticas, siempre y cuando sea con el fin de garantizar, proteger, respetar y promover los derechos humanos para que las personas puedan gozar de estos derechos y puedan ejercerlos libremente sin ningún impedimento. Es así que los organismos internacionales detallan las necesidades específicas de los grupos que se encuentran en vulneración, eh, también en cómo delimitan cómo los estados deberían informar sobre los avances de respeto, protección y promoción de los derechos humanos, así como todo lo que se considera una violación o un ataque a los mismos, ¿no? Bien, el organismo que dio inicio y que logró este mérito en la protección de los derechos humanos es la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Esta organización se formó en el 26 de junio del año 1975 y fue la que proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la anterior vez ya lo mencioné, según Javier Nicoletti. Este organismo tiene como modelo patrón para que pues se defiendan o se luche por preservar los derechos humanos de todas las personas en el mundo. Eh, las labores, las labores de la ONU son muy importantes. Como primera labor tenemos a la conciencia mundial, que esto quiere decir que pues se debe establecer un conjunto de normas mínimas de un comportamiento, perdón, entre las demás legislaciones, ¿no? Para que se puedan cumplir sin ningún problema alguno. También de las labores de la ONU, dentro de las labores de la ONU está legislar. En este caso, ¿qué se necesita para los derechos humanos? Pues codificar los derechos humanos e integrarlo a un derecho internacional para que sea válido en todas las partes del mundo. Em, en cuanto a la vigilancia, pues sí, lo que busca la ONU es de que busca que se asegure que todos los países que han firmado los tratados cumplan al pie de la letra lo que se está quedando en ellos. En cuanto al Centro de Vigilancia y Control, em, pues igual, controlar que todos los países estén cumpliendo con lo que se ha quedado en un acuerdo y que pues no estén tomando pasos como que propios de cada país o lo cambien a su manera o su forma de interpretar, sino sea controlado y válido igual que en los demás países. Mm, el estudio de los derechos humanos en los países. Sí, pues los derechos humanos en realidad deberían ser los mismos para todos los países. Hay algunos que no están dentro de los tratados que se han firmado o las convenciones que se han llevado de acuerdo, pero en una gran mayoría sí tenemos los mismos iguales derechos que los demás. En cuanto al foro de apelaciones, pues
Eso van a tener, las personas particulares van a tener derecho a poder presentar unas denuncias o poder presentar cartas contra los países o estados que tal vez están vulnerando alguno de estos derechos o se ven en la necesidad de pedir un auxilio, entonces es por ello que apelan. Em, Otra labor de ellos es investigar y asimismo recibir o canalizar denuncias. Pues se tiene un dato que la ONU anualmente en un promedio recibe más de 100.000 denuncias vía telefónica o vía verbal, teniendo una línea abierta a ellos las 24 horas, ¿no? Tienen un número de teléfono donde se pueden comunicar cuando las personas consideren que se les está vulnerando, violando o no se les está haciendo respetar algún derecho, entonces ellos están siempre en las 24 horas con esa línea telefónica para que puedan las personas ser escuchadas. Y en cuanto a la labor que nos dice que es diplomático discreto, pues esto quiere decir que para proteger a las personas siempre se debe utilizar oficios o documentos reservados. No se debe divulgar estos datos ni informaciones. Por otro lado, tenemos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También es un organismo que está dentro de las Naciones de la ONU, pero en este caso, pues nos dicen, ¿no? Es un organismo especializado del sistema de Naciones Unidas que tiene como objetivo promover y proteger los derechos humanos en el mundo. Esa es una de las funciones claves de esta comisión a la que pues está muy adherida al sistema de Naciones Unidas. Asimismo, tenemos al Consejo de Derechos Humanos, que también es un organismo intergubernamental de las Naciones Unidas encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo alrededor del mundo. Asimismo, tenemos a la Corte Penal Internacional, pues que es el primer tribunal internacional de carácter permanente que se ha encargado siempre, desde que ha sido fundado, en juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad, a los crímenes de genocidio, a los crímenes de guerra y todo lo que tenga que ver con abusos, ¿no? Y así pues defender derechos que pues son fundamentales para nosotros. Esta Corte Internacional se da tras la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma, que ha sido celebrada en Kampala en el año 2010. Asimismo, tenemos otra organización que es muy importante, que es la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNESCO, pues, es un organismo que protege, al igual que las demás que mencioné, protege a los derechos humanos, pero este organismo lo protege desde una perspectiva muy educacional. Ellos tienen un lema o una frase en la que dicen construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres en general. En la actualidad, pues, hay 193 países que son miembros de la UNESCO. Esta organización ha sido aprobada en una conferencia de Londres en el año 1945, pero recién entró en vigor o en vigencia a partir del siguiente año, en la fecha de 4 de noviembre de 1946. El objetivo de UNESCO, pues siempre el objetivo más importante y primordial para ellos es contribuir al mantenimiento de la paz. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre van a querer velar los derechos de las demás personas para que todos vivamos en una paz o en una armonía, en el que no tengamos que estar peleándonos por nuestros derechos o por las cosas que consideramos nos pertenecen. Otro objetivo también de la UNESCO es garantizar el respeto universal de la justicia de cualquier cuestión discriminatoria. Yo ya lo había mencionado en las dos anteriores, de que nuestro derecho a no ser discriminados es muy importante. No se le puede discriminar a nadie, ni por más sea la persona que fuera. Ayer justamente hablábamos sobre las personas con discapacidad. Todos ellos, hasta nosotros, tenemos los mismos derechos. Entonces, me parece que pues no debería haber nadie que de ninguna forma discrimine a otra persona por tal vez no pensar como ella o por tal vez no tener
los mismos pensamientos que ella, ¿no? Es algo que se debería trabajar muchísimo en realidad, porque pues aún hay. Las funciones de la UNESCO. Bien, su primer función es realizar estudios prospectivos. Esto quiere decir que cómo van a ser la forma de que van a educar en el mundo. Por lo general, esto se enfoca muchísimo en la etapa de la niñez y la juventud, porque es cuando una persona aprende más o adquiere mucho más conocimiento. En cuanto al intercambio de conocimientos, pues también está muy relacionado con la educación, con la ciencia, con la tecnología, con la cultura, porque pues es un punto clave para poder enseñar y asimismo intercambiar conocimientos con otras personas, sea la edad que sea o sea del país o donde fuera que se encuentre. Una de las funciones también se encuentra en la actividad normativa. Eso quiere decir que la UNESCO siempre se encarga de hacer valer las normas que se han establecido en las convenciones, en los tratados o en cualquier ley que sea universal o internacional. También nos dice que pues la UNESCO tiene conocimientos especializados. Claro que sí, porque dentro de esa institución o ese organismo existen diferentes tipos de profesionales que se encargan a diferentes ramas para poder ayudar, para poder absorber dudas de las personas que vayan y que tal vez no se encuentren conformes con lo que están recibiendo. También nos dicen que, pues, una de sus funciones es el intercambio de información especializada. Por lo mismo del anterior, al ser estos profesionales especializados en determinadas ramas o determinados temas, va a haber siempre un intercambio de información con otra persona que tal vez no lo sepa o que tal vez sepa cosas muy nuevas para que puedan intercambiar y hacer valer sus ideas de forma tranquila. Por otro lado, tenemos a el ombudsman. ¿Qué quiere decir esto, no? Pues el término en realidad es de origen sueco. Eh, Significa que el ombudsman es un representante, un mediador, un agente, un guardián que denota muchísimo cuando una persona actúa por cuenta de otras. El Ombudsman trabaja para que las organizaciones sean un poco más sensibles hacia las personas que están sirviendo o hacia las personas con las que están trabajando. El Ombudsman, pues tal vez como se ve un poco en la imagen, es una persona que investiga muchísimo sobre los reclamos y se hace él mismo de mediador en conciliaciones. Centra su atención especialmente entre las partes agraviadas o las partes vulnerables, tales como pues en un caso pueden ser un consumidor, un estudiante, una institución o hasta una organización. El Ombudsman siempre va a actuar como mediador para llegar a un fin determinado o a un acuerdo que ambas partes quieran llegar de buena manera. Bien, ¿cuáles son sus funciones? Pues este funcionario es independiente, ya que está establecido en la Constitución y vigila muchísimo a la administración, sea de justicia o de alguna otra. Una otra función es de que este ombudsman se ocupa de quejas específicas contra injusticias que pasan en la sociedad o tal vez errores administrativos que se han cometido y que pues los usuarios se han dado cuenta y han pedido ayuda, porque tal vez nadie los podía ayudar o tal vez no podían acceder al servicio. Otra función es de que pues tienen el poder de investigar, de criticar y dar publicidad de acciones administrativas, ya que siempre están en ese entorno de trabajo, ya que siempre se están rodeando de estas situaciones. Bien, para concluir este corto tema, saqué un pequeño resumen o extracto para ver, porque las que mencioné son las más importantes, pero también hay algunas que son medias pequeñas que también me gustaría dar un pequeño conceptito, ¿no? Como son, por ejemplo, la primera, la Interamericana de Derechos Humanos. Pues esta institución es un órgano principal y autónomo de la OEA. Después, seguidamente, tenemos a la Cruz Roja,
que su principal rector es que la guerra tiene límites relativos a la conducción de hostilidades y al comportamiento de los combatientes. Como ya le había dicho, dentro de los derechos, pues uno de ellos era principalmente el derecho a la salud, el derecho a no ser torturado, ni pues nada relacionado con el tema. Entonces la Cruz Roja cumple una labor muy importante en este caso, ¿no? Bueno, la ONU, que es el responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, y sobre todo defendiendo la dignidad de cada ser humano. Em, la Corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues, es uno de los órganos principales creados por el Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos para el control del respeto de los derechos humanos. El siguiente, pues, nos dice que es la jurisdicción de la Corte, se extiende a todos los litigios en que los estados sometan a todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o tratados y convenciones vigentes. La UNIFEM, por su lado, es una organización orientada a mejorar la calidad de vida de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos económicos, pleno de sus derechos culturales, sociales y políticos. UNICEF también, que colabora muchísimo con la niñez para superar la pobreza, para superar la violencia, las enfermedades y la discriminación. Estas son entidades que ayudan muchísimo tal vez cuando pues, se ve vulnerado alguno de los derechos fundamentales de nosotros que somos, de cualquier persona, ¿no? Entonces, estas instituciones entran a tallar para poder brindar apoyo y para poder hacer valer los derechos de esas personas. El Fondo Indígena, pues, es un organismo multilateral de cooperación especializado en la promoción y el desarrollo de los pueblos indígenas. También tenemos otro, no se lee muy bien, es sobre las Naciones Unidas, que su principal objetivo es colaborar con los países latinoamericanos en la prevención del delito y la justicia penal. Asimismo, tenemos otra red que participa en la sesión especial para la infancia en la Asamblea General de las Naciones Unidas. También tenemos, no se logra distinguir, pero tenemos a un organismo judicial internacional ante el cual pueden presentarse en determinadas circunstancias denuncias de violaciones de los derechos reconocidos, que ya están reconocidos por el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos. La Amnistía Internacional. Bien, en Amnistía Internacional se trabaja muchísimo en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos o cuando se quieren cambiar leyes o intercambiar leyes. El ALDU es un organismo internacional no gubernamental dedicado a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos enfocados en una perspectiva integral y libre. El AWID es una organización internacional comprometida con la igualdad de género, que es muy hablado ahora, con el desarrollo sostenible y con los derechos humanos de las mujeres, sobre todo. Entonces, esta institución, esta organización tiene un enfoque muy dirigido hacia la igualdad de género. Las brigadas internacionales, pues son organizaciones que promueven la paz y que defienden muchísimo también a los derechos humanos como todas las demás, porque de alguna u otra manera todas estas instituciones buscan proteger, cuidar y hacer respetar los derechos de todos los seres humanos. Y por último tenemos a CEGIL, que es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA y ante la ONU y la Comisión Africana de Derechos Humanos. Bien, pues ya llegaríamos al final de los temas que he venido exponiendo día a día y de corazón espero que realmente me hayan podido entender. He tratado de hacerlo de una manera muy clara para que no sea difícil digerir esta información, sino que sea muy didáctica para ustedes, muy fácil de entender, porque son temas que pues muy básicos que deberíamos tenerlos siempre en mente y siempre hacer valer todos nuestros derechos, como ya tal vez no conocían, pero ya espero que tengan algo más claro sobre ello. Agradezco muchísimo la oportunidad que me brinda la Fundación Social Perea para poder impartir este pequeño grano de conocimiento hacia personas que más lo necesiten y
y pues espero realmente, espero verlos y poder hablar con ustedes en otra oportunidad. Muchísimas gracias por haberme prestado atención, muchísimas gracias por haber estado presentes y pues hasta una próxima oportunidad. Gracias.